Hola, soy Sofía, y el día que cumplí 26 años, mi esposo me lo quitó todo. La casa que diseñé con mis propias manos, la empresa que fundamos juntos y mi dignidad, con solo 2 palabras susurradas al oído. Fue el sonido de mi mundo entero, rompiéndose en 1000 pedazos. No por el eco de un martillo de juez, sino por el veneno en su voz. ¿Alguna vez has sentido que la persona que más amabas se convirtió de repente en tu peor enemigo, en un completo desconocido? Antes de contarte exactamente lo que me dijo justo después de que el juez le diera la razón en todo, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucedió cuando descubrí que no solo me había traicionado con mi mejor amiga, sino que lo había planeado todo meticulosamente desde el principio. El aire acondicionado de la sala del tribunal zumbaba. Un sonido frío e indiferente que parecía burlarse del fuego que me quemaba por dentro. El juez había dictado su sentencia, y cada palabra era un clavo más en el ataúd de mi vida anterior. Alejandro, mi esposo, o más bien mi exesposo ahora, se quedó con la villa de Coral Gables, nuestra casa, mi obra maestra. También obtuvo la mitad de los activos de la firma de arquitectura que yo había levantado con noches de insomnio y café. Los documentos que presentó, llenos de números inflados y mentiras bien elaboradas, lo pintaban a él como el genio de los negocios y a mí como un mero gasto artístico. Vi su sonrisa de suficiencia, una mueca torcida que no reconocí, y supe que había perdido mucho más que dinero y una propiedad. Había perdido la historia que creía nuestra. Salimos al pasillo de mármol pulido, que de repente se sentía tan resbaladizo como mi futuro. Mientras yo intentaba respirar, él se acercó. A lo lejos, a través de los ventanales, vi a Isabela, mi mejor amiga, apoyada despreocupadamente en un Mercedes nuevo, su cabello rubio brillando bajo el sol de Florida. Era una escena tan perfecta, tan cruelmente cinematográfica, que me robó el aliento. Alejandro se inclinó hacia mí, su colonia, la misma que le regalé en nuestro aniversario, invadiendo mi espacio. Su aliento cálido rozó mi oreja mientras susurraba las 2 palabras que sellaron mi humillación definitiva. Eres patética. Y con eso, se dio la vuelta y caminó hacia ella, hacia la vida que me habían robado juntos, dejándome sola y rota en mitad de un pasillo que se sentía infinito. En ese instante, mi mente no procesaba el futuro, sino que se aferraba desesperadamente al pasado. Me vi a mí misma, hace solo 3 años, con los planos de la villa extendidos sobre la mesa del comedor de nuestro antiguo apartamento. Recordé la emoción al elegir cada material, la obsesión por la forma en que la luz del amanecer entraría por los ventanales del salón. Cada línea que dibujé, cada cálculo que hice, era una declaración de amor. Esa casa no era solo una estructura de hormigón y cristal, era el mapa de mi alma, un santuario que construí para nosotros. Ahora, ese santuario sería profanado. Me imaginé a Isabela sirviéndose café en la cocina que yo diseñé, durmiendo en la habitación donde yo había soñado con nuestro futuro. La traición tenía ahora una dirección y un código postal. Y luego estaba Isabela, la amiga que conocía desde la universidad, la que me secó las lágrimas cuando mi padre murió, la que fue mi dama de honor. ¿En qué momento su lealtad se había podrido? Recordé conversaciones, risas compartidas, secretos que le confié sobre mis inseguridades con Alejandro, sobre cómo a veces me sentía invisible a su lado. Ahora entendía que cada confesión mía había sido un arma que ella le entregaba a él. No fue solo una aventura, una traición carnal. Fue una conspiración. Me habían estudiado, habían encontrado mis debilidades y las habían usado para desmantelarme pieza por pieza. La imagen de ella esperando junto a ese coche de lujo no era la de una amante. Era la de una cómplice celebrando su victoria. La anulación de mi identidad no había comenzado en el tribunal. Llevaba meses, quizás años, ocurriendo silenciosamente entre las paredes de mi propia casa. Recordé mi frustración cuando Alejandro insistió en reemplazar los paneles de roble cálido que yo había elegido para la biblioteca por un mármol negro, frío y ostentoso.
Le da un toque más imponente, más de negocios, dijo, desestimando mi opinión. Lo mismo ocurrió con mis diseños en la firma. Proyectos que nacieron de mi creatividad eran presentados a los clientes como una visión conjunta, pero en las reuniones importantes, él siempre tomaba la palabra, relegándome a un segundo plano, como si yo fuera una simple asistente técnica. Estaba borrando mi firma, mi esencia, mucho antes de borrar mi nombre del título de propiedad, completamente sola, con el eco de sus palabras rebotando en mi cabeza. Mi mente buscó un refugio y solo encontró un fantasma. Mi padre. Murió repentinamente hace 15 años, dejándome un vacío que Alejandro prometió llenar. Saqué de mi cartera la única foto que llevaba de él, una imagen gastada de nosotros en un viaje de pesca, él sonriendo con orgullo y yo, una niña con un pez demasiado grande. Su muerte me había hecho vulnerable. Me había empujado a buscar en Alejandro una seguridad que creía encontrar. Él lo sabía. Sabía que mi mayor miedo era la soledad, el abandono, y construyó su traición sobre los cimientos de mi trauma más profundo. Mirando la foto, sentí una oleada de vergüenza por haber sido tan ciega. La manipulación financiera fue su golpe maestro, la parte más insidiosa de su plan. Recuerdo las noches en que me traía documentos para firmar, siempre con prisa. Entre la cena y una llamada de trabajo. Cariño, es solo papeleo para los impuestos de la empresa. Confía en mí, decía con esa sonrisa encantadora que ahora me revolvía el estómago. Yo, inmersa en mis proyectos de diseño, en la parte creativa que amaba, le entregué el control total de nuestras finanzas. Creía que éramos un equipo, que él se ocupaba de los números para que yo pudiera crear. ¡Qué ingenua! No estaba protegiéndome del aburrimiento de la contabilidad. Estaba tejiendo una red legal para atraparme, asegurándose de que, en papel, todo el imperio que construimos pareciera suyo. Ahora estoy aquí, en este pequeño apartamento alquilado que huele a pintura fresca y a las vidas de otros. Las paredes blancas y desnudas son un grito silencioso que contrasta con la calidez de la casa que perdí. Unas cuantas cajas de cartón contienen los restos de mi vida anterior. Libros, algo de ropa y la foto de mi padre, que ahora descansa sobre la mesita de noche. La luz de la calle se filtra por una ventana que no da a un jardín con piscina, sino a un callejón con contenedores de basura. Me siento despojada, no solo de mis bienes, sino de mi identidad. Soy Sofía, la arquitecta sin estudio, la esposa sin matrimonio, la amiga sin amigos. En la oscuridad de esta noche, la pregunta no es cómo voy a sobrevivir, sino si queda algo de mí por lo que valga la pena luchar. La primera noche en este apartamento fue un castigo de silencio. Cada crujido del viejo edificio, cada sirena lejana, magnificaba el vacío que Alejandro había dejado, no en mi corazón, sino en mi vida entera. El eco de sus dos palabras, «eres patética», rebotaba contra las paredes desnudas, una tortura auditiva que no me dejaba en paz. Sobre la mesita de noche improvisada con una caja de cartón, la foto de mi padre parecía mirarme con una tristeza que reflejaba la mía. Era mi único ancla en un océano de desolación, el único testigo de la mujer que yo era antes de que me despojaran de todo. La villa que construí estaba diseñada para capturar la luz del sol. Este lugar, en cambio, parecía absorberla, dejándome en una penumbra perpetua que se sentía como un presagio. La soledad era tan densa que podía sentir su peso sobre mi pecho, dificultando cada respiración. El hambre finalmente me sacó de mi letargo. Intenté pedir una pizza, un pequeño acto de normalidad en medio del caos. Pero cuando di los datos de mi tarjeta de crédito, la que siempre usaba, la voz al otro lado del teléfono se tornó vacilante. «Lo siento, señora, pero la tarjeta fue rechazada». Lo intenté de nuevo, deletreando los números lentamente, como si un error de pronunciación fuera el culpable. «Rechazada de nuevo», dijo el empleado, esta vez con un tono de impaciencia. Colgué el teléfono, la humillación quemándome la cara. No era solo la casa, ni la empresa. Era esto. Era el control absoluto y cruel que él todavía ejercía sobre mí. La capacidad de negarme algo tan básico como una comida.
Me di cuenta de que no me había dejado sin nada. Me había dejado con menos que nada, con deudas y una identidad financiera anulada. Pasé la siguiente hora en una espiral de llamadas telefónicas inútiles. La línea de atención al cliente del banco era un laberinto de música de espera y voces robóticas. Cuando finalmente logré hablar con una persona real, la noticia fue un golpe seco y brutal. Señora, la cuenta conjunta ha sido congelada por orden judicial, como es estándar en estos procedimientos, me explicó una mujer con una voz monótona y carente de empatía. Y su tarjeta personal, al ser una extensión de la cuenta empresarial, fue cancelada esta mañana por el titular principal, el señor Alejandro Vargas. El titular principal. Esas palabras resonaron en mi cabeza. Él era el titular, y yo, la arquitecta que había diseñado los proyectos que llenaron esa cuenta. Era solo una extensión, un apéndice que podía ser cortado sin previo aviso. La red que había tejido a mi alrededor era más minuciosa y sofocante de lo que jamás imaginé. Un recuerdo vívido y doloroso me asaltó. Estábamos en nuestro antiguo despacho, hace un par de años, rodeados de planos y muestras de materiales. Alejandro deslizó una pila de documentos frente a mí. Firma aquí, cariño. Es solo para refinanciar el préstamo de la oficina. Así conseguimos mejores tasas. Yo estaba agotada, con la mente puesta en los detalles estructurales de un nuevo proyecto. Confío en ti, le dije, firmando donde su dedo me indicaba, sin leer la letra pequeña. Oh, tú eres el genio de los números. Yo solo pongo las paredes. ¡Qué estúpida! Él sonrió. Esa sonrisa que yo creía que era de amor y complicidad, pero que ahora entendía como la sonrisa de un depredador que admira su trampa. Cada firma, cada acto de fe ciega, había sido un ladrillo más en el muro de mi propia prisión. El pánico inicial dio paso a una oleada de rabia fría y pura. No iba a dejar que me matara de hambre en este cubículo. Me negaba a ser la víctima indefensa que él quería que fuera. Recordé que en el fondo de mi bolso, en un bolsillo olvidado, guardaba algo de efectivo para emergencias. Encontré 2 billetes de $20, arrugados y casi olvidados. Se sintieron como un tesoro. Con ese dinero en mi puño, salí a la calle. El aire de la noche era húmedo y pesado, muy diferente a la brisa fresca que solía disfrutar en la terraza de mi casa. Caminé hasta una pequeña tienda de comestibles en la esquina, sintiéndome extraña y expuesta bajo las luces de neón, como si todo el mundo pudiera ver mi fracaso. Era una extraña, una anónima, despojada de la vida de lujo que, irónicamente, nunca había definido mi felicidad. Mientras esperaba en la fila para pagar una sopa instantánea y una botella de agua, mis ojos se posaron en el estante de revistas. En la portada de una publicación local de Sociedad, reconocí la foto al instante. Éramos Alejandro y yo, sonriendo en una gala benéfica el año anterior. Él, impecable en su smoking. Yo, con un vestido que había diseñado Isabela. El titular decía, Alejandro Vargas, el visionario que está rediseñando el horizonte de Miami. No había ninguna mención a mí, a mi nombre, a mi contribución. Era como si yo solo fuera un accesorio decorativo en su brazo. Sentí una náusea profunda. No solo me había borrado de su vida, me estaba borrando de nuestra historia compartida, reescribiéndola para que él fuera el único héroe. La injusticia ya no era privada, ahora era pública y estaba impresa en papel brillante. De vuelta en el apartamento, mientras el agua para mi sopa se calentaba en una olla abollada que encontré en la alacena, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Clara, una de nuestras amigas de la alta sociedad. Sophie, me enteré de lo de ustedes. ¡Qué pena! Alejandro me contó lo complicado que se puso todo con las finanzas de la empresa. Está destrozado. Espero que estés bien. Leí el mensaje una y otra vez. Destrozado. La palabra era un insulto. Él no estaba destrozado. Estaba celebrando su victoria con mi ex mejor amiga en mi casa. El mensaje de Clara no era de apoyo. Era una declaración de lealtad. Había elegido su bando, y no era el mío. El círculo social que habíamos construido juntos, las cenas, los eventos, las amistades superficiales,
Todo se había desvanecido. Estaba completamente sola. Comí la sopa directamente de la olla, de pie junto a la ventana que daba a un callejón oscuro. El sabor a sal y conservantes era el sabor de mi nueva realidad. En una de las cajas de cartón estaban mis libros de arquitectura, los tomos que habían sido mi inspiración y mi refugio durante años. Pensé en abrirlos, en buscar consuelo en las obras de los grandes maestros, pero no pude. Sentía que ya no pertenecía a ese mundo. ¿Qué era yo ahora? Una arquitecta sin firma, sin proyectos, sin reputación. Alejandro no solo me había quitado el patrimonio, me había robado la confianza en mi propio talento. Miré mis manos, las mismas que habían dibujado cada línea de esa villa, y por primera vez en mi vida, las sentí inútiles y vacías. Impulsada por una mezcla de masoquismo y desesperación, abrí mi computadora portátil. Intenté acceder al servidor de la empresa para descargar mi portafolio, los archivos de mis diseños, la prueba tangible de mis años de trabajo. La pantalla parpadeó y luego mostró un mensaje frío y definitivo. Acceso denegado. Sus credenciales han sido revocadas. Un nudo se formó en mi garganta. Lo había previsto. Había anticipado cada uno de mis movimientos. Me estaba aislando sistemáticamente, cortando todas mis vías de escape, asegurándose de que no tuviera ninguna herramienta para reconstruirme. No se trataba de un divorcio, era una aniquilación profesional. Quería que desapareciera, que me convirtiera en un fantasma, en una nota a pie de página olvidada en la historia de su éxito. De repente, un recuerdo me golpeó con la fuerza de un rayo. Los planos. No los archivos digitales que él controlaba, sino mis bocetos originales, los que había dibujado a mano en las primeras etapas del diseño de la villa. Los guardaba en un viejo tubo de cartón, junto con otros proyectos personales. Me puse a buscar frenéticamente entre las cajas, tirando ropa y libros al suelo con una urgencia febril. Y allí estaba. Lo abrí con manos temblorosas y desenrollé el primer boceto de la fachada. Las líneas, dibujadas con lápiz de grafito, eran imperfectas pero llenas de pasión. Recordé la emoción de esa noche, la sensación de crear algo hermoso de la nada. Era la prueba irrefutable de que esa casa había nacido de mi mente, de mi alma. Era algo que su dinero no podía comprar y sus mentiras no podían borrar. Sostuve el plano contra mi pecho. El papel frágil y amarillento se sentía como un escudo. Miré la foto de mi padre, y luego el dibujo. En ese momento, en medio de la ruina y la humillación, algo cambió dentro de mí. La desesperación no desapareció, pero se mezcló con una nueva emoción, una determinación helada. Él podía quedarse con la estructura de hormigón y cristal, podía quedarse con el mármol frío que tanto le gustaba, pero esta capacidad de crear, esta chispa, eso era mío. Y me di cuenta de que no necesitaba su empresa ni su nombre para volver a construir. Podía empezar de nuevo, con nada más que un lápiz y un trozo de papel. La palabra, patética, todavía dolía, pero por primera vez, no me la creí del todo. Había perdido mi casa, pero quizás, solo quizás, estaba a punto de encontrar mi verdadero hogar. Los días siguientes se convirtieron en una neblina de humillación silenciosa y trámites burocráticos. Cada llamada era un recordatorio de mi nueva e insignificante existencia. Intenté contactar a un abogado, uno que no perteneciera al costoso círculo de Alejandro, para ver si había alguna posibilidad de apelar, de luchar. El hombre, un abogado de familia con una oficina modesta y ojos cansados, revisó los documentos que logré recuperar. Su veredicto fue tan rápido como desalentador. «Señorita», dijo, ajustándose las gafas, «legalmente, esto es una fortaleza. Cada documento está firmado por usted. Cada transferencia, cada cambio en la titularidad de las acciones, todo lleva su nombre. Probar coacción o manipulación sin un testigo o una grabación sería casi imposible». Él la superó en el juego legal, y lo hizo usando su propia confianza como arma. Sus palabras no eran crueles, solo honestas, y esa honestidad dolía más que cualquier insulto. No había salida.
La impotencia era un veneno que se extendía lentamente por mis venas. Me sentía como si estuviera atrapada bajo un cristal grueso, viendo al mundo moverse mientras yo me ahogaba en silencio. La rabia inicial se había enfriado, dejando solo una ceniza amarga de resignación. Recordé las historias que mi padre solía contarme sobre sus propios comienzos, sobre cómo construyó su pequeña empresa de ingeniería con nada más que integridad y trabajo duro. El nombre de una persona es su activo más valioso, Sophie, me decía. Nunca lo manches. Y aquí estaba yo, con mi nombre manchado en documentos que me despojaban de mi propio trabajo, de mi propia vida. Sentía que no solo le había fallado a él, sino que había permitido que el hombre que amaba pisoteara todo lo que mi padre me había enseñado a valorar. La vergüenza era un peso físico que me encorvaba los hombros. Pasé una tarde entera vaciando las pocas cajas que me quedaban, más por necesidad de mantenerme ocupada que por un deseo real de organizar mi nuevo y diminuto espacio. En el fondo de una caja etiquetada como «varios», encontré mi vieja laptop de la universidad, una que había dejado de usar hacía años porque la batería no duraba y una de las teclas se había atascado. La había guardado por pura nostalgia. La enchufé sin mucha esperanza, y después de varios intentos, la pantalla cobró vida con un zumbido familiar. Por curiosidad, abrí el viejo programa de correo electrónico, uno que no había sincronizado en años. Mientras borraba miles de correos basura, algo me llamó la atención. Una carpeta que había creado llamada Ideas de la Villa. Contenía intercambios de correos antiguos con Alejandro, de cuando apenas éramos novios y soñábamos con construir una vida juntos. Empecé a leerlos, un acto de masoquismo que me transportó a una época más feliz. Pero entonces encontré algo que no debería haber estado allí. Una cadena de correos reenviados, aparentemente por error, a esa vieja cuenta. Eran de Alejandro a Isabela. Y no eran recientes. La fecha era de hace casi 5 años, mucho antes de que nos casáramos. Mucho antes de que pusiéramos la primera piedra de la villa. Eran conversaciones íntimas, llenas de planes y promesas secretas. Hablaban de nuestro futuro, de cómo, pronto, podrían estar juntos sin obstáculos. No era una aventura reciente, era una conspiración a largo plazo. Yo no había sido su esposa, había sido su obstáculo, su proyecto, el puente que necesitaban cruzar para llegar a su meta. La traición no había comenzado con un beso robado, sino con un plan fríamente calculado. El aire se escapó de mis pulmones. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Cada recuerdo feliz, cada aniversario, cada «te amo», susurrado en la oscuridad, se convirtió en una mentira grotesca. Seguí leyendo, con el corazón martillándome contra las costillas. En uno de los correos, Alejandro se quejaba de mi padre, quien en ese entonces aún vivía. «Tu padre me mira como si fuera un estafador», le escribía a Isabela. El otro día me dio un sermón sobre la honestidad y no dejaba de hablar de sus inversiones seguras, de cómo la gente como mi familia solo sabe mover dinero en paraísos fiscales. Como si él supiera algo. Me alegro de que no tenga ninguna influencia real sobre Sofía, o la llenaría de ideas paranoicas. La mención de paraísos fiscales y la desconfianza de mi padre me golpearon con una fuerza inesperada. Mi padre lo había visto. Había visto la verdadera naturaleza de Alejandro, y yo había sido demasiado ciega para entender sus advertencias. Esa revelación lo cambió todo. El dolor seguía ahí, profundo y agudo, pero ya no era el dolor paralizante de una víctima. Se transformó en una claridad helada. La narrativa que Alejandro había construido, la de una esposa patética y artísticamente inútil, se hizo añicos. Yo no era patética. Había sido sistemáticamente engañada, manipulada y despojada por 2 personas en las que confiaba ciegamente. Ya no se trataba de recuperar la casa o el dinero. Se trataba de entender que la vida que yo creía haber construido era una farsa desde el principio. La humillación del tribunal perdió su poder sobre mí. No era un juicio sobre mi valor, sino la culminación de su plan maestro. Mi pena no desapareció, pero encontró un nuevo compañero.
una ira fría y lúcida que exigía justicia, aunque no fuera en un tribunal. Miré los planos de la villa, que todavía estaban extendidos sobre el suelo. Ya no veía mi alma en esas líneas. Veía el escenario de un crimen, la jaula dorada que habían construido a mi alrededor. Con un movimiento lento y deliberado, los enrollé con cuidado. Por un momento, sentí el impulso de romperlos, de quemarlos, de destruir el último vestigio físico de esa vida. Pero no lo hice. En lugar de eso, los metí de nuevo en su tubo de cartón y lo coloqué junto a la puerta, con la basura que planeaba sacar más tarde. Ya no eran un símbolo de mi identidad perdida. Eran un recordatorio de una lección aprendida de la manera más brutal posible. Mi capacidad para crear no residía en ese papel, sino en mi mente y en mis manos. Y eso era algo que ellos nunca podrían quitarme. Mi mirada se posó de nuevo en la foto de mi padre sobre la mesita de noche. Ahora, su sonrisa no me parecía triste, sino sabia. Sentí una oleada de arrepentimiento por no haber entendido sus preocupaciones, por haber descartado sus dudas como la sobreprotección de un padre anticuado. Él había intentado protegerme, a su manera. Había visto la oscuridad en Alejandro mucho antes de que yo estuviera dispuesta a admitir que existía. Sentí una conexión profunda con él en ese momento, un entendimiento que trascendía la muerte. Ya no estaba sola en mi dolor. Estaba acompañada por la certeza de su amor y su sabiduría. Él no me habría querido ver destruida, sino que me habría animado a levantarme, a usar mi talento para construir algo nuevo y verdaderamente mío. El apartamento ya no se sentía como una prisión, sino como un punto de partida, un lienzo en blanco. La noche afuera seguía siendo oscura, pero por primera vez desde el juicio, no sentía que la oscuridad estuviera dentro de mí. El camino por delante era incierto y aterrador, pero ahora tenía una brújula. Mi nuevo norte no era la venganza, sino la reconstrucción. Reconstruirme a mí misma, mi carrera, mi vida, lejos de las ruinas de su traición. Iba a construir un futuro en el que mi nombre fuera sinónimo de fuerza y creatividad, no de victimismo. Un futuro que mi padre habría admirado. No sabía cómo, ni con qué, pero sabía por qué. Y por primera vez en mucho tiempo, ese por qué era suficiente. La mañana siguiente me desperté con una sensación extraña, la ausencia de pánico. El dolor seguía ahí, como un eco sordo, pero la desesperación aguda había sido reemplazada por una calma resuelta. Me preparé un café en la pequeña cafetera del apartamento, y me senté junto a la ventana, observando el amanecer pintar de colores el callejón. Por primera vez, no vi suciedad y abandono, sino una ciudad que despertaba, llena de posibilidades. Decidí que mi primer paso sería buscar trabajo, cualquier cosa que me permitiera mantenerme a flote mientras redefinía mi carrera. Empecé a buscar en línea ofertas para arquitectos junior, dibujantes, incluso asistentes en pequeñas firmas de diseño. Era un descenso humillante desde la cima de mi propia empresa, pero ya no me importaba. La humildad se sentía más honesta que el lujo falso en el que había vivido. Mientras revisaba las ofertas de empleo en mi vieja laptop, cada descripción de puesto se sentía como un pequeño recordatorio de lo bajo que había caído. Asistente de diseño. Se requiere dominio de AutoCAD. Apoyo en tareas administrativas. Dibujante junior. Experiencia en la elaboración de planos para permisos de construcción. Eran roles que había desempeñado hacía casi una década. Al principio de mi carrera, me obligué a enviar mi currículum a 3 de ellos, eliminando deliberadamente el título de cofundadora de mi propia firma y reemplazándolo por un vago arquitecta principal. Cada clic del mouse era un acto de humildad forzada. La ironía era dolorosa. Estaba solicitando trabajos para ayudar a construir los sueños de otros, mientras los míos yacían en ruinas a mi alrededor. Era empezar no desde cero, sino desde un número negativo, con la sombra del éxito de Alejandro proyectándose sobre cualquier intento que hiciera por resurgir. La tarde trajo consigo una respuesta inesperada a una de mis solicitudes. Un correo electrónico de una pequeña pero respetada firma de diseño en el Design District. Mi corazón dio un vuelco de esperanza.
Una chispa que se extinguió tan pronto como leí el contenido. El socio principal me escribía personalmente, no para ofrecerme una entrevista, sino para disculparse. Estimada Sofía, comenzaba, hemos visto tu portafolio y tu talento es innegable. Sin embargo, dada tu reciente y muy pública separación profesional de Vargas Designs, y considerando que Alejandro es un actor importante en nuestra comunidad, contratarte en este momento podría generar conflictos de interés que preferimos evitar. Te deseo la mejor de las suertes. El mensaje era cortés, pero el subtexto era brutal. Estaba en una lista negra. El nombre que él había construido sobre mis cimientos ahora era un muro que me impedía encontrar una salida. Su influencia era un veneno que se había filtrado en toda la industria, contaminando mi reputación antes de que pudiera defenderla. Ese correo fue la señal que necesitaba. La conexión con ese pasado tenía que ser cortada de raíz, no solo emocionalmente, sino físicamente. Miré el tubo de cartón que contenía los planos de la villa, todavía apoyado junto a la puerta. Ya no representaba mi alma, sino mi ingenuidad, el monumento a mi ceguera. Sin pensarlo 2 veces, lo recogí, salí del apartamento y bajé las escaleras hasta el callejón trasero. El olor a basura y humedad me golpeó la cara. Abrí la tapa oxidada de un gran contenedor de basura y con un gesto sereno y deliberado, dejé caer el tubo dentro. El sonido sordo que hizo al aterrizar entre bolsas de basura fue extrañamente liberador. No fue un acto de ira, sino de renuncia. Estaba soltando el ancla que me mantenía atada a la mujer que fui. Al darme la vuelta y caminar de regreso a mi apartamento, sentí mis hombros un poco más ligeros, como si me hubiera despojado de un peso invisible que llevaba cargando demasiado tiempo. De vuelta en el silencio de mi habitación, mis ojos se encontraron con la foto de mi padre. Su sonrisa parecía diferente ahora, no solo sabia, sino alentadora. Recordé una conversación que tuvimos poco antes de que muriera. Yo le había mostrado un dibujo de una casa del árbol que había diseñado, y él me había dicho, Sophie, no importa cuán grande o pequeño sea lo que construyas, asegúrate de que tenga cimientos fuertes y honestos. Un edificio sin integridad se derrumba, igual que una persona. Sus palabras, que en su momento me parecieron una simple lección de vida, ahora resonaban con una claridad profética. Alejandro había construido un imperio sobre cimientos de mentiras. Y aunque parecía estar en la cima, yo sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que su estructura era frágil. Mi tarea ahora era construir la mía, ladrillo a ladrillo, sobre la única base que me quedaba, la verdad de mi talento y la integridad que mi padre me había inculcado. Impulsada por ese pensamiento, encontré un bloc de notas barato y un lápiz en una de las cajas. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared fría, y empecé a dibujar. No era un proyecto ambicioso, ni una villa de lujo. Eran ideas pequeñas, el diseño de una silla ergonómica, el boceto de un pequeño refugio comunitario, un jardín vertical para espacios reducidos. Las líneas fluían de mi mano con una facilidad que creía haber perdido. La creatividad, esa parte de mí que temía que Alejandro hubiera extinguido, estaba allí, intacta y esperando. En la quietud de ese apartamento anónimo, lejos del mármol ostentoso y las expectativas sociales, me reconecté con la esencia de mi vocación. No se trataba de construir monumentos para los ricos, sino de crear espacios que tuvieran un propósito, que sirvieran a la gente. Por primera vez, sentí que mi trabajo podía tener un significado más profundo que el que jamás tuvo en mi antigua vida. El día se desvaneció, y la noche envolvió la ciudad. Mi breve momento de paz fue interrumpido por el pitido de un nuevo correo electrónico. Era del abogado que había consultado. El mensaje era breve y directo. Un golpe seco de realidad. Estimada Sofía, solo para confirmar nuestra conversación, no existen vías legales viables para apelar la sentencia del divorcio. Adjunto mi factura final por la consulta. Lamento no poder ser de más ayuda. Ver el monto de la factura, aunque modesto, me recordó lo precaria que era mi situación. Tenía menos de $100 en efectivo a mi nombre y ninguna perspectiva de ingresos.
La determinación de la mañana se sentía ahora frágil, amenazada por el pánico inminente de la supervivencia. ¿De qué servía la integridad y el talento si no podía pagar el alquiler del mes siguiente? La libertad que había sentido al tirar los planos se evaporó, reemplazada por el frío y duro cálculo de mi inminente bancarrota. La soledad de la noche se hizo más densa. Me senté en la oscuridad, escuchando los sonidos de la ciudad, sintiéndome completamente invisible. La mujer que había organizado cenas para 50 personas, que había supervisado proyectos de millones de dólares, ahora estaba contando monedas para decidir si podía permitirse encender el aire acondicionado. La humillación era un sabor amargo en mi boca. Alejandro no solo me había ganado en el tribunal, me había dejado en una posición en la que mi única preocupación era sobrevivir al día siguiente. Su victoria era total. Me había despojado de mi pasado, saboteado mi presente y hecho que mi futuro pareciera un abismo insondable. La rabia y la determinación luchaban dentro de mí contra una ola abrumadora de agotamiento y miedo. No sabía cuánto tiempo más podría aguantar antes de romperme por completo. Fue entonces cuando mi teléfono sonó, su vibración estridente rompiendo el silencio opresivo. Era un número que no reconocí, con un código de país que me pareció extraño, algo de Europa. Mi primer instinto fue ignorarlo. Probablemente era una llamada equivocada, o peor, un cobrador de deudas que de alguna manera ya me había localizado. No tenía la energía para enfrentar a nadie, para explicar mi situación, para escuchar otra voz de lástima o de juicio. Dejé que sonara, el zumbido persistente perforando mis nervios. Pero algo en mí, una extraña mezcla de curiosidad y la sensación de no tener ya nada que perder, me hizo cambiar de opinión en el último segundo. Con un suspiro de resignación, deslicé el dedo por la pantalla y me llevé el teléfono a la oreja, esperando lo peor. ¿Hola? Dije, mi voz sonando débil y vacilante. Hubo una breve pausa, el sonido de una línea internacional conectándose. Luego, una voz masculina, tranquila y con un acento marcadamente europeo, respondió en un español impecable y formal. ¿Estoy hablando con la señorita Sofía Ramos?, preguntó. El uso de mi apellido de soltera me tomó por sorpresa. Nadie me había llamado así en años. Sí, soy yo, respondí, la confusión creciendo en mi interior. ¿Quién habla? La voz al otro lado de la línea hizo una pausa antes de continuar. Cada palabra pronunciada con una claridad deliberada que parecía cargar un peso inmenso. Mi nombre es Jean-Pierre Dubois. La estoy llamando desde el banco privado Dubois & Cie, en Ginebra, Suiza. Señorita Ramos, hemos estado intentando localizarla durante algún tiempo. Ginebra, Suiza. Las palabras flotaban en el aire, completamente fuera de lugar en la sordidez de mi pequeño apartamento. No tenían ningún sentido. Nunca había estado en Suiza. No conocía a nadie allí y ciertamente no tenía una cuenta en un banco privado. Mi mente se aceleró, tratando de encontrar una explicación lógica. Quizás era una estafa elaborada, un nuevo tipo de fraude telefónico. Estaba a punto de colgar, de descartarlo como un mal chiste del destino, cuando el hombre añadió algo que detuvo mi mundo en seco. La llamamos en relación con una cuenta fiduciaria establecida a su nombre. Fue creada hace 15 años por su padre, el señor Ricardo Ramos. Mi padre, el nombre de mi padre, pronunciado por este extraño al otro lado del océano, resonó en la habitación vacía como un trueno, y supe, con una certeza que me sacudió hasta el alma, que nada volvería a ser igual. Mi respiración se detuvo en mi garganta. El nombre de mi padre, Ricardo Ramos, flotando a través de una línea telefónica desde un país que para mí solo existía en los mapas, se sintió como una aparición. Por un instante, el escepticismo luchó contra una oleada de emoción cruda. ¿Era esto una broma de una crueldad inimaginable? ¿Una estafa sofisticada diseñada para hurgar en la herida más profunda de mi alma? Dudé, con el pulgar sobre el botón rojo para colgar, para volver al silencio familiar de mi miseria. Pero la voz del banquero, tranquila y profesional, tenía un peso de autenticidad que me obligó a quedarme. Señorita Ramos, ¿sigue ahí?
Preguntó con paciencia. Aferré el teléfono con más fuerza. El plástico frío se sentía como el único objeto real en un mundo que de repente se había vuelto surrealista. Sí, susurré, la palabra apenas audible. Sigo aquí. El señor Dubois procedió a explicarlo con una claridad metódica que contrastaba violentamente con el caos en mi mente. Me habló de una cuenta fiduciaria, de inversiones diversificadas, y de un capital que había crecido exponencialmente a lo largo de 15 años. Cuando finalmente mencionó la cifra, el número fue tan astronómico, tan absurdamente grande, que mi cerebro se negó a procesarlo. Varios millones de dólares. La frase colgó en el aire entre Ginebra y mi oscuro apartamento en Miami. Me reí, un sonido seco y sin alegría que sonó a locura en la habitación vacía. Hace apenas unas horas, $40 se sentían como un tesoro. Ahora, este hombre me hablaba de una fortuna que ni siquiera podía visualizar. Miré mis manos, las que temblaban de hambre y desesperación, y sentí una desconexión total con la realidad que me estaba describiendo. No podía ser para mí. Tenía que haber un error. No hay ningún error, señorita Ramos, dijo el señor Dubois, como si hubiera leído mis pensamientos. Su padre fue un hombre excepcionalmente previsor. Y, si me permite ser franco, también fue un hombre muy desconfiado. Hizo una pausa. En los documentos que dejó, especificó sus razones. Estaba al tanto de ciertas prácticas comerciales poco éticas asociadas con la familia de su exesposo, los Vargas. De hecho, la empresa de su padre fue objeto de un intento de adquisición hostil por parte del padre de Alejandro, años antes. Vio en ellos una ambición depredadora, y temía que usted, con su naturaleza confiada, pudiera ser vulnerable. Este fondo no era solo una herencia, era una fortaleza. Un plan de contingencia diseñado para protegerla de la gente como ellos. La revelación me golpeó con la fuerza de una ola. Mi padre no solo me había amado, me había visto, había entendido mi debilidad y había construido un escudo para mí desde más allá de la tumba. El banquero continuó, explicando el detalle que lo hacía todo tan dolorosamente irónico. Las instrucciones eran claras, debíamos contactarla en su 25º cumpleaños. Sin embargo, debido a un lamentable error administrativo interno durante una fusión bancaria, su expediente fue archivado incorrectamente. Solo lo descubrimos durante una auditoría reciente. Le ofrezco nuestras más sinceras disculpas por este retraso de un año. Un año. Si me hubieran encontrado un año antes, nada de esto habría sucedido. No habría perdido mi casa, ni mi empresa, ni mi dignidad en esa fría sala de tribunal. Pero mientras ese pensamiento cruzaba mi mente, fue reemplazado por otro más poderoso. Quizás el destino, o el universo, había esperado a que tocara fondo. Quizás necesitaba ser despojada de todo para entender el verdadero valor de lo que mi padre me había dejado. No era solo el dinero, era la lección. En ese instante, las imágenes de Alejandro e Isabela aparecieron en mi mente. Vi su sonrisa de suficiencia en el pasillo del tribunal. Vi a Isabela apoyada en su Mercedes nuevo. Vi sus rostros en mis recuerdos, ahora manchados por la verdad de su larga traición. Pero la rabia ardiente que había sentido se había extinguido. En su lugar, había una claridad helada, una calma profunda y vasta como un océano. Su traición, que momentos antes había sido el centro de mi universo, ahora parecía pequeña, insignificante, patética. Eran ladrones de poca monta que se habían llevado muebles y acciones, mientras que mi padre me había legado un reino. Su victoria era una ilusión construida sobre mentiras. Mi herencia era un amor tan poderoso que había trascendido el tiempo y la muerte para salvarme. Ya no necesitaba venganza. La justicia había llegado, no con el golpe de un martillo de juez, sino con el susurro de un amor eterno. La voz del señor Dubois me trajo de vuelta al presente. Señorita Ramos, para proceder, necesitaremos verificar su identidad. Le enviaré un correo electrónico encriptado con los formularios necesarios y una lista de los documentos que requerimos. Una vez que todo esté en orden, tendrá control total sobre los activos. Escuché sus instrucciones, mi mente ahora sorprendentemente lúcida y enfocada. Asentí.
aunque él no podía verme, y anoté los detalles en el reverso de la factura impagada de mi abogado. Cada palabra que decía era un ladrillo más en la construcción de mi nueva vida. Hablaba de transferencias, de gestión de patrimonio, de un futuro financiero seguro. Yo, que había sido reducida a una extensión en una cuenta bancaria, estaba a punto de convertirme en la única titular de mi propio destino. El poder no residía en el dinero en sí, sino en la libertad absoluta que representaba. Cuando colgué el teléfono, el silencio regresó, pero era un silencio diferente. Ya no era vacío, sino sagrado. Estaba lleno de la presencia de mi padre. Caminé lentamente hacia la mesita de noche improvisada y tomé su fotografía. Miré su rostro sonriente, sus ojos que parecían brillar con un conocimiento secreto. Las lágrimas que habían sido de dolor y humillación ahora corrían por mis mejillas, pero eran lágrimas de una gratitud tan abrumadora que me robaba el aliento. «Lo sabías», le susurré a la foto. «Todo este tiempo, lo sabías. Y me cuidaste». Presioné el marco gastado contra mi corazón, sintiendo una conexión con él más fuerte que nunca. No estaba sola. Nunca lo había estado. Él había sido mi guardián silencioso, esperando el momento justo para revelarme que mi verdadero hogar no era una villa de cristal, sino el legado inquebrantable de su amor. Mi mente se aclaró, y un plan comenzó a formarse. No un plan de venganza, sino de renacimiento. Podría haberlos destruido. Con los recursos que ahora tenía a mi disposición, podría haber contratado a los mejores abogados, haber iniciado una guerra legal que habría expuesto sus mentiras y manchado su preciada reputación. Podría haber comprado la empresa de al lado y haberlos llevado a la quiebra. La tentación estaba ahí, un destello oscuro y satisfactorio. Pero entonces, recordé las palabras de mi padre sobre la integridad. Destruirlos me habría rebajado a su nivel. Mi victoria no sería ruidosa ni pública. Sería silenciosa, personal y definitiva. Mi triunfo no sería su caída, sino mi ascenso. Iba a construir algo tan hermoso y honesto que su imperio de mentiras se vería como lo que era, una estructura hueca y sin alma. Mi primer acto no fue llamar a un gestor de patrimonio, sino al abogado de ojos cansados que me había dado las malas noticias. Marqué su número, mi corazón latiendo con un ritmo firme y tranquilo. Respondió al segundo tono. Su voz sonaba agotada. «Señorita Ramos», dijo, probablemente esperando más preguntas desesperadas. «No se preocupe por la factura», comencé. Mi tono era sereno y seguro, tan diferente al de nuestra última conversación. «Le haré una transferencia ahora mismo para cubrirla en su totalidad. Ya no necesitaré sus servicios, pero le agradezco su tiempo y su honestidad». Hubo un silencio desconcertado al otro lado de la línea. «Oh, está bien. Me alegro de que las cosas se estén resolviendo para usted», tartamudeó, claramente confundido por mi repentino cambio de fortuna y de actitud. «Se están resolviendo», confirmé, y colgué. Fue un pequeño acto, pero se sintió como cerrar una puerta de acero a mi pasado de víctima. Esa noche, mientras el correo electrónico encriptado del banco suizo esperaba en mi bandeja de entrada, me encontré de nuevo junto a la ventana, mirando el mismo callejón. Pero ya no veía un callejón sin salida. Veía un punto de partida. La ciudad de Miami, que se había sentido como un laberinto hostil, ahora se extendía ante mí como un lienzo en blanco. Alejandro me había quitado una casa, pero mi padre me había dado el mundo. Me había quitado mi pasado, pero mi padre me había asegurado un futuro. La palabra patética resonó en mi mente una última vez, pero ahora sonaba hueca, despojada de todo su veneno. Era la palabra de un hombre pequeño, asustado de la luz que no podía controlar, y yo estaba a punto de construir un faro. Me di la vuelta y miré el pequeño apartamento, las paredes desnudas, las cajas de cartón. Esto no era el final, era el verdadero principio. El verdadero trabajo de arquitectura estaba por comenzar, el diseño y la construcción de una nueva vida, una vida con cimientos de amor, integridad
y una fuerza silenciosa que nadie podría volver a quitarme. Recordé los planos que había tirado a la basura. No sentí ningún arrepentimiento. Ya no los necesitaba. Los nuevos planos estaban en mi cabeza, más claros y brillantes que nunca, y esta vez llevarían un solo nombre en el membrete: Sofía Ramos, y sería una estructura que ni el tiempo ni la traición podrían derribar. La verdadera riqueza, entendí por fin, no era lo que se podía poseer, sino lo que te poseía a ti, lo que te definía en tu núcleo más profundo. Y yo era, y siempre sería, la hija de mi padre. Los fondos del banco suizo llegaron a mi cuenta en menos de 48 horas. El número que apareció en la pantalla de mi laptop era tan largo que parecía un código, no una cantidad de dinero. Mi primer acto no fue comprar un auto de lujo ni un apartamento con vista al mar. Fue algo mucho más simple y profundo. Hice una transferencia anónima a una organización que ofrece asistencia legal gratuita a mujeres en situaciones de abuso financiero. No dejé mi nombre, solo una nota, para que ninguna mujer vuelva a sentirse invisible. Después, empaqué mis pocas pertenencias en las mismas cajas de cartón y dejé el pequeño apartamento alquilado. No miré atrás. Sabía exactamente a dónde iba, a un lugar donde los cimientos eran sólidos y la historia era honesta. El viejo taller de mi padre en el barrio de Wynwood, que había estado vacío y acumulando polvo durante años. El taller era todo lo contrario a la villa de Coral Gables. Olía a madera vieja, a aceite de máquina y a los débiles fantasmas del tabaco de pipa de mi padre. El sol entraba a raudales por los altos ventanales, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Las paredes de ladrillo visto estaban cubiertas con sus viejas herramientas, colgadas en siluetas dibujadas a mano, y sus cuadernos de ingeniería llenaban una estantería de metal. Era un santuario de trabajo duro y de integridad, no de lujo ostentoso. Compré la propiedad, que había sido vendida a un pequeño inversor después de su muerte, por el doble de su valor de mercado, sin negociar. El dinero no importaba. Lo que importaba era recuperar el único lugar en el mundo que se sentía verdaderamente como un hogar. Este no sería solo mi estudio, sería la refundación de todo lo que mi padre representaba. A las pocas semanas, una placa de acero cepillado apareció en la puerta principal. Ramos Design Studio. No utilicé mi nombre de pila. Usé el apellido que mi padre me había dado, el nombre que Alejandro había intentado borrar. Mi primer cliente no fue un millonario buscando una mansión, sino una organización sin fines de lucro que necesitaba diseñar un refugio para jóvenes sin hogar. Acepté el proyecto pro bono. Pasé mis días y noches dibujando, no en una pantalla de computadora, sino en una vieja mesa de dibujo que había sido de mi padre, sintiendo la textura del papel bajo mis dedos. La creatividad fluyó de mí como nunca antes, pura y sin la necesidad de impresionar a nadie. Estaba construyendo espacios que importaban, espacios con alma, y cada línea que trazaba era un acto de desafío silencioso a la vacuidad de mi vida anterior. La noticia de mi nuevo estudio finalmente llegó a los oídos del círculo social que había abandonado. Me enteré a través de Clara, la misma amiga que me había enviado ese mensaje condescendiente. Me llamó, su voz ahora goteando una falsa admiración. Sophie, qué increíble lo de tu nuevo estudio. Leí un artículo sobre tu proyecto comunitario. Es tan noble. El artículo al que se refería, publicado en una revista de arquitectura local, elogiaba mi enfoque humanista y sostenible, contrastándolo sutilmente con las estructuras corporativas impersonales que se habían convertido en la firma de Vargas Designs. Supe que Alejandro lo había leído. Pude imaginar su rostro, la confusión y la rabia contenidas al ver mi nombre, el apellido Ramos, resurgiendo de las cenizas que él creía haber dejado atrás, y haciéndolo con un prestigio que su dinero no podía comprar. El cierre de la historia de Alejandro e Isabela no fue dramático. No hubo una confrontación final, ni una implosión pública. Su castigo fue mucho más sutil. Se quedaron con exactamente lo que querían. Vivían en mi casa, rodeados de un lujo frío que ahora, según me contaron, se sentía más como un mausoleo que como un hogar.
Su relación, nacida de la traición y la codicia, carecía de la confianza que es el verdadero cimiento de cualquier amor. Se convirtieron en prisioneros de su propia victoria, obligados a mantener una fachada de felicidad perfecta, mientras, por dentro, sabían que todo lo que tenían era robado. Alejandro obtuvo el imperio, pero perdió el respeto. Isabela obtuvo al hombre, pero perdió su alma. Sufrían una lenta decadencia moral, una herrumbre silenciosa que carcomía su jaula dorada desde adentro. Un día, conduciendo hacia una reunión con un nuevo cliente, mi ruta me llevó inevitablemente por la calle de la villa. Reduje la velocidad, no por nostalgia, sino por curiosidad. La casa estaba allí, impecable y geométrica bajo el sol de Florida. El mármol negro que Alejandro había instalado en la entrada brillaba con una arrogancia fría. Pero ya no sentí dolor. No vi mi alma en esas paredes, ni mi corazón roto en el césped perfectamente cuidado. Vi una estructura hermosa pero hueca, un monumento a la ambición vacía. Él podía quedarse con el edificio. Yo me había llevado los cimientos. Aceleré y me alejé sin mirar por el espejo retrovisor, dejando atrás el fantasma de una vida que ya no me pertenecía de ninguna manera. Nunca volví a hablar con Alejandro ni con Isabela. Bloqueé sus números y borré cualquier rastro de ellos de mi vida digital. No necesitaba un cierre de su parte, ni una disculpa, ni siquiera un reconocimiento de su maldad. Mi cierre no provino de ellos, sino de mí misma. Encontré la paz no en el perdón, sino en la indiferencia. Se habían vuelto irrelevantes para mi historia. Su traición había sido el catalizador de mi transformación, el fuego que había quemado la vida vieja para dar paso a la nueva. Pero ellos no eran parte del resultado final. Eran simplemente los villanos de un prólogo que ya había terminado, mientras que mi verdadera historia apenas comenzaba a escribirse. En el centro de mi nuevo estudio, sobre mi mesa de dibujo, coloqué la única decoración que importaba, la foto gastada de mi padre. Ya no la miraba con tristeza o desesperación. Ahora la miraba con una profunda gratitud y una complicidad silenciosa. Él estaba allí, en las paredes de ladrillo, en el olor de la madera, en la integridad de cada proyecto que emprendía. Su legado no estaba en la cuenta bancaria en Suiza, sino en los valores que me había inculcado, valores que finalmente había aprendido a honrar. El dinero había sido la herramienta, el escudo que él había forjado para mí, pero la verdadera herencia era la fuerza para reconstruir mi vida sobre una base de honestidad y propósito. Mi vida ahora es tranquila, pero inmensamente rica. No es la riqueza de las galas benéficas o los autos de lujo, sino la riqueza de despertarse cada mañana con un propósito, de poner la cabeza en la almohada cada noche sabiendo que he creado algo significativo. No he encontrado un nuevo amor, porque el viaje de este último año no se trataba de reemplazar a un hombre, sino de encontrarme a mí misma. Y me he encontrado aquí, en este espacio lleno de luz, con un lápiz en la mano y el futuro extendiéndose ante mí como un plano en blanco, listo para ser diseñado. La traición de Alejandro me quitó una casa, pero el amor de mi padre me enseñó a construir un hogar dentro de mí misma, y ese es un hogar que nadie, nunca, podrá quitarme. Así que aquí estoy, no en una villa de cristal, sino en un taller lleno de luz y del olor a madera, el lugar donde mi padre forjó sus sueños. Y al mirar atrás, a la mujer rota en el pasillo del tribunal, entiendo la lección más importante que esta tormenta me dejó. La vida, a veces, tiene que despojarte de todo lo que crees que eres para mostrarte quién eres en realidad. Te tiene que vaciar las manos de todo lo que te aferrabas para que puedas recibir lo que verdaderamente te pertenece. Me quitaron una casa, pero me devolvieron los cimientos. Me quitaron una empresa, pero me devolvieron mi vocación. Y la palabra con la que intentaron destruirme, patética, se convirtió en la palabra que me liberó, porque solo cuando te sientes completamente perdido, tienes la oportunidad de elegir un nuevo camino, uno que sea auténticamente tuyo. La moraleja de mi historia, la que quiero compartir contigo, es esta. La verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, ni en los títulos de propiedad,
ni en el aplauso de los demás. Esas cosas son frágiles. Se pueden perder. Te las pueden robar. La verdadera fortuna, el único tesoro que nadie podrá quitarte jamás, es tu integridad, tu talento, tu resiliencia y el amor incondicional que has recibido. Es la voz de tu padre diciéndote que construyas sobre cimientos honestos. Es la creatividad que fluye de tus manos cuando el mundo se ha quedado en silencio. Eso es tuyo. Eso es incorruptible. Alejandro creyó que me había dejado sin nada, pero en realidad me obligó a encontrarlo todo, a desenterrar la riqueza que siempre había estado dentro de mí, enterrada bajo el peso de su ambición y mis inseguridades. Si has pasado por una traición, si te han hecho sentir pequeño, invisible o sin valor, quiero que sepas que el dolor es real, pero no es tu destino final. La humillación quema, pero también purifica. Te obliga a desprenderte de las capas de tu identidad que no eran tuyas, las que adoptaste para complacer a otros, para encajar en una vida que no te correspondía. Perderlo todo puede ser el acto de liberación más aterrador y, a la vez, más poderoso de tu vida, porque en ese vacío, en ese silencio absoluto, es donde finalmente puedes escuchar tu propia voz, clara y fuerte, diciéndote quién eres y qué has venido a construir en este mundo. No dejes que el dolor de la traición defina tu futuro. Úsalo como el combustible para construir un imperio de autenticidad, y busca tu propio legado. Quizás no sea una cuenta multimillonaria en Suiza, pero todos tenemos una. Es el recuerdo de una abuela que te enseñó a ser fuerte, la sabiduría de un mentor que creyó en ti, la fuerza que heredaste de tus antepasados. Esas son las anclas que nos sostienen cuando la tormenta amenaza con arrastrarnos. Mi padre me protegió con su amor mucho después de haberse ido, y su historia me enseñó que los lazos verdaderos trascienden el tiempo y el espacio. Honra esos lazos. Conviértete en el guardián de los valores que te fueron entregados, porque en los momentos más oscuros, serán el faro que te guíe de vuelta a casa, a ti mismo. No estás solo en tu lucha. Estás sostenido por un amor que es más fuerte que cualquier traición. La tentación de la venganza es poderosa, lo sé. Es fácil querer destruir a quienes te destruyeron, hacerles sentir una fracción del dolor que te causaron. Pero la verdadera victoria no consiste en rebajarte a su nivel. La victoria más contundente y duradera es silenciosa. Es tu paz, tu éxito construido sobre bases sólidas. Tu capacidad de crear belleza donde ellos solo dejaron escombros. Al elegir la construcción sobre la destrucción, les quitas el último poder que tienen sobre ti, el poder de definirte por el daño que te hicieron. Tu historia no es sobre cómo te rompieron, es sobre cómo te reconstruiste, más fuerte, más sabio y más libre que nunca. Así que no importa cuán oscuro se vea el camino ahora, no importa cuán profundo sea el pozo en el que te encuentres, recuerda que los cimientos más sólidos se construyen sobre la roca más dura. Tu dolor no es una debilidad, es la prueba de tu capacidad de sentir, y esa misma capacidad es la fuente de tu mayor fortaleza creativa. Eres un arquitecto, como yo. Quizás no de edificios, pero sí de tu propia vida. Tienes el poder de tomar los escombros de tu pasado y diseñar un futuro que sea un testimonio de tu resiliencia, no de tus heridas. Si esta historia ha tocado una fibra en ti, si crees, como yo, que de las mayores pérdidas pueden nacer las mayores fortalezas, te invito a que te suscribas al canal y compartas este mensaje. Cada historia que contamos aquí es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras batallas. Deja un comentario contándome cuál fue la lección que más te resonó, porque juntos podemos construir una comunidad que se apoya en la verdad de que, a veces, perderlo todo es el primer paso para ganarte a ti mismo. Gracias por escucharme.